La luna, llena y pálida como un cráneo abandonado en un campo de ceniza, colgaba sobre los viñedos de la hermandad de Eleusis. No era la luna benévola que ilumina los caminos de los enamorados, sino un ojo frío y inquisitivo que parecía observar con interés malsano los rituales que se desarrollaban bajo su dominio. El aire, denso y dulzón, olía a uvas maduras aplastadas y a tierra húmeda. Un aroma que se adhería a la garganta como un susurro pegajoso. Entre las hileras perfectas de vides, donde los racimos pesados y oscuros brillaban con un rocío que no era agua, se movían siluetas encapuchadas. Eran los acólitos, los segadores del fruto prohibido. La hermandad de Eleusis no era una orden religiosa al uso. No adoraban a dioses con nombres conocidos, ni seguían dogmas escritos en pergaminos polvorientos. Su divinidad era la revelación, un estado de conciencia tan puro y desgarrador que sólo podía alcanzarse a través del vino de la visión lúcida. Este néctar, destilado de una cepa de uva que no crecía en ningún otro lugar del mundo, era el corazón palpitante de su existencia. Decían que la vid madre, un tronco retorcido y antiguo que se alzaba en el centro de la finca, había brotado de la tierra el mismo día en que el primer hombre había cuestionado la naturaleza de su realidad. Nuestra historia se centra en Leo, un joven botánico de espíritu quebrado por la pérdida de su hermana menor, Clara, desaparecida un año atrás tras escribirle una carta delirante sobre encontrar la verdad detrás del velo. Y mencionar un lugar llamado Eleusis, Leo había dedicado sus días a seguir ese tenue rastro. Su búsqueda lo había llevado finalmente a estas tierras aisladas en un valle remoto, presentándose como un erudito interesado en sus técnicas de cultivo. La hermandad, recelosa pero necesitada de nuevos conocimientos para una plaga que amenazaba sus vides, lo aceptó con una cautela que rayaba en la hostilidad. El prior Anselmo, un hombre de edad indeterminada con ojos que parecían haber visto el fin de todas las cosas, fue quien le dio la bienvenida. Su voz era suave, un hilo de seda arrastrándose sobre piedra, pero sus palabras tenían el peso de la losa. Leo, bienvenido a Eleusis. Aquí cultivamos uvas, es cierto, pero nuestra verdadera cosecha es la comprensión. Esperamos que su ciencia pueda ayudarnos a salvar lo que es más preciado. A cambio, le ofrecemos un conocimiento que su mundo académico ni siquiera puede soñar. Los primeros días de Leo fueron de una normalidad desconcertante. Trabajaba en los viñedos, analizaba el suelo, identificaba hongos y proponía soluciones. Los acólitos, siempre en silencio, lo observaban. Eran hombres y mujeres de todas las edades, pero compartían una misma mirada. Una mezcla de paz absoluta y una profundidad abismal, como si detrás de sus pupilas se escondiera un océano de secretos. Por las noches, desde su pequeña habitación en el edificio principal, una construcción de piedra negra que más parecía una fortaleza. Leo escuchaba cantos bajos y monótonos que subían desde las bodegas acompañados por un olor a fermentación que era casi embriagador. Fue en su segunda semana cuando presenció su primer ritual menor. No fue invitado, simplemente lo encontró por casualidad mientras paseaba por el jardín nocturno. En un claro circular, iluminado por antorchas, una docena de acólitos se arremolinaban alrededor de una gran cuba de madera. De su interior, un líquido del color de la sangre vieja emanaba un vapor que parecía moverse con vida propia. Uno a uno, los acólitos bebían de una copa tallada en un cuerno oscuro. No había euforia, ni risas, ni el desenfreno asociado a la embriaguez. En su lugar, tras ingerir el vino, caían en un silencio profundo. Sus cuerpos se relajaban y sus ojos se abrían desmesuradamente, fijos en algo que solo ellos podían ver. Algunos sonreían con una ternura infinita. Otros, sin embargo, tenían el rictus contraído por un terror indescriptible. Era como si la misma esencia de la emoción humana estuviera siendo destilada y consumida ante sus ojos. Al día siguiente, Leo se atrevió a preguntarle al prior Anselmo sobre lo que había visto. El prior no se inmutó. El vino de la visión lúcida no es un escape, Leo. Es una confrontación. Te muestra lo que hay dentro de ti y fuera de ti,
sin la mentira de la percepción cotidiana. Algunos encuentran paraísos en los rincones olvidados de su alma. Otros se encuentran con los monstruos que alimentaron sin saberlo. Es el precio de la revelación. Esa noche, Leo no pudo dormir. La imagen de aquellos rostros transformados por visiones internas se mezclaba con el recuerdo de la carta de Clara. Han roto el espejo, Leo, decía una línea, y ahora puedo ver lo que había detrás del reflejo. Un frío visceral se apoderó de él. ¿Era esto a lo que se había unido su hermana? ¿Era este el velo del que hablaba? Su determinación de encontrar respuestas se volvió obsesión. Comenzó a husmear, a hacer preguntas más directas, a mencionar el nombre de Clara en conversaciones casuales. La reacción fue inmediata. Los acólitos, antes distantes, se volvieron evasivos. Las puertas que antes estaban abiertas, ahora se encontraban cerradas. Una tensión silenciosa comenzó a crecer a su alrededor. Se dio cuenta de que estaba siendo vigilado. Una sombra siempre parecía moverse en el límite de su visión. Un susurro cesaba cuando él se acercaba. La oportunidad, sin embargo, llegó de la forma más inesperada. Una tarde, mientras inspeccionaba las vides más cercanas al bosque que circundaba la propiedad, encontró un objeto semienterrado entre las raíces de una planta particularmente vieja. Era un pequeño diario de cuero, gastado por la humedad y el tiempo. Con el corazón golpeándole el pecho como un pájaro enjaulado, lo abrió. La letra en la primera página era inconfundible. Era la de Clara. Las primeras entradas hablaban de fascinación, de la belleza del lugar, de la paz que sentía. Pero las páginas se volvían más caóticas, la escritura más temblorosa. Anselmo dice que debo prepararme, que el vino no perdona a los débiles de espíritu. Pero yo soy fuerte, ¿verdad, diario? Necesito ver lo que le pasó a mamá después de... Otra línea garabateada con furia. El vino no muestra el futuro, muestra la verdad. Y la verdad duele. Anoche vi... No puedo escribirlo, es demasiado horrible. Pero es real, más real que esta habitación. Y luego la última anotación, tan frenética que era casi ilegible. Me equivoqué. Es una prisión, no un santuario. El vino no te libera, te ata a lo que ves. Anselmo no es un guía, es un carcelero. He visto lo que hay en la bodega profunda, en la cámara del espejo. No es una vid, es otra cosa. Si alguien encuentra esto, por favor, díganle a Leo que... La entrada terminaba abruptamente, con una mancha oscura que podía ser barro o tal vez algo más. Leo, temblando, apretó el diario contra su pecho. El hook, el anzuelo de la misteriosa desaparición de su hermana, se había clavado profundamente en su alma. No se trataba solo de encontrarla, sino de descubrir la horrible verdad que ella había vislumbrado. La hermandad de Eleusis no era un refugio de iluminados. Era una secta que cultivaba locura en sus viñedos, y su hermana había sido una de sus cosechas. Y ahora, él estaba atrapado en medio de ella, con la certeza de que para encontrar a Clara, tendría que beber del mismo pozo de horror que ella. La luna, testigo impasible, pareció aprobar su decisión con un brillo siniestro. La cosecha de la locura estaba a punto de comenzar, y Leo estaba a punto de convertirse en su más reciente fruto. El diario de Clara se convirtió en un peso ardiente en el bolsillo interior de Leo, una brasa que le quemaba la piel y le recordaba, con cada latido de su corazón acelerado, la urgencia de su misión. La escritura frenética de su hermana, sus advertencias desesperadas, habían transformado la tranquila finca en un escenario de pesadilla. Cada acólito encapuchado era ahora un posible carcelero. Cada canto nocturno, una letanía siniestra. Y el prior Anselmo, con su sonrisa de seda y sus ojos de losa, era la encarnación misma de la amenaza. Leo supo que su tiempo era limitado. El descubrimiento del diario no habría pasado desapercibido. La sombra que lo seguía se había vuelto más persistente, más tangible. Ya no era una impresión sino la figura sólida de un acólito alto y ancho de espaldas a quien los demás llamaban Silas, y cuya mirada, cuando se cruzaba con la de Leo,
era tan fría e inexpresiva como el acero. Decidió que no podía esperar más. Si quería encontrar a Clara, o al menos descubrir la verdad sobre su destino, tendría que adentrarse en el corazón mismo del misterio, la cámara del espejo que su hermana había mencionado con tanto terror. Y para ello, necesitaba ganarse la confianza de la hermandad, o al menos la ilusión de ella. Tenía que participar en el ritual. Encontró al prior Anselmo en la biblioteca, un lugar lúgubre repleto de volúmenes encuadernados en piel, cuyos títulos hablaban de tratados de alquimia, filosofía oscura y botánica extinta. «Prior», comenzó Leo, intentando que su voz sonara firme y no como el temblor que sentía por dentro. He reflexionado sobre sus palabras. He visto la paz, la revelación en los rostros de los hermanos durante el ritual. Mi ciencia me ha llevado hasta aquí, pero es mi espíritu el que ahora clama por respuestas que los libros no pueden darme. Le ruego me permita participar en la próxima luna de la vid llena. Anselmo lo observó durante un largo minuto, sus dedos largos y pálidos acariciando el lomo de un libro titulado El éxtasis y el abismo. Una chispa de algo que podría haber sido satisfacción, o tal vez simple curiosidad macabra, brilló en sus profundos ojos. «El camino no es para todos, Leo», dijo suavemente. «El vino no discrimina. Mostrará tu gloria o tu podredumbre con igual claridad despiadada. Una vez que miras, no puedes dejar de ver. ¿Estás preparado para cargar con el peso de tu propia verdad?» «Lo estoy», mintió Leo, sintiendo el sudor frío en la nuca. «Necesito entender. Necesito ver». «Como desees», asintió el prior. «La próxima ceremonia es en 3 noches. Prepárate. Ayuna desde el amanecer. Un cuerpo puro es un recipiente más dócil para la visión». Esas 72 horas fueron una tortura para Leo. Cada comida que se saltaba era un recordatorio de la prueba que se acercaba. Cada canto que ascendía de las bodegas era un llamado escalofriante. Se dedicó a explorar la finca con una excusa botánica, intentando localizar la entrada a la bodega profunda. Pero las puertas estaban siempre cerradas con llaves antiguas y las escaleras que descendían más allá de la bodega principal estaban custodiadas por acólitos como Silas, que no decían una palabra, simplemente se interponían en su camino con la amenazante quietud de un muro. La noche del ritual llegó vestida de un silencio inusual. Ni siquiera los grillos se atrevían a cantar. La luna, otra vez llena, era un ojo cegador en el cielo despejado. Leo, con el estómago vacío y los nervios al límite, fue conducido por Silas al claro circular, donde había presenciado el ritual menor. Pero esta vez no había cuba. En su lugar, en el centro del círculo, había una abertura en la tierra, una escalera de piedra gastada que se hundía en una oscuridad absoluta. Los acólitos, una veintena esta vez, formaban un círculo perfecto alrededor de la abertura. No llevaban antorchas. La única luz era la lunar, blanca y fantasmal, que bañaba sus capuchas inmóviles. El prior Anselmo emergió de entre ellos, sosteniendo una única copa de plata labrada que contenía un líquido tan oscuro que parecía absorber la luz de la luna. «Hermanos y hermanas», comenzó su voz, amplificada por el silencio nocturno. «Nos reunimos bajo la mirada de la dama plateada para rasgar el velo de malla, para contemplar el hueso del mundo desnudo de carne. El vino de la visión lúcida es la llave. Recordad, lo que veáis, sea éxtasis o espanto, es una verdad. Abraza la verdad, porque ella es lo único real». Uno a uno, los acólitos descendieron por la escalera de piedra. Cuando le llegó el turno a Leo, Anselmo le tendió la copa. «Bebe todo. Cada gota es un paso en el camino». Leo tomó la copa. El líquido era espeso, como jarabe, y olía a tierra húmeda, a uvas podridas y a algo metálico, como la sangre. Contuvo la respiración y bebió de un trago. El sabor fue indescriptible, dulzón y amargo al mismo tiempo, con una cualidad vibrante que le hizo sentir como si hubiera ingerido electricidad pura. Un calor inmediato se extendió desde su estómago hacia cada extremidad. Lo guiaron escalera abajo, adentrándose en la tierra.
La escalera era interminable, una espiral que se hundía en las entrañas del mundo. El aire se volvió frío y pesado, cargado con el mismo olor a fermentación, pero multiplicado por 1000, un aroma primordial y embriagador. Finalmente, desembocaron en una cámara cavernosa, tan vasta que sus límites se perdían en la penumbra. En el centro de la cámara se alzaba la fuente de todo. No era una vid cualquiera. Era un monstruo vegetal, un tronco retorcido y pulsante, del grosor de un roble centenario, del cual brotaban sarmientos negros y brillantes que se enredaban en el techo de la caverna como venas de un planeta. No tenía hojas. En su lugar, de sus ramas colgaban racimos de uvas que no eran uvas. Eran esferas del tamaño de un puño, de una piel translúcida y nacarada, y en su interior pulsaba una luz morada pálida, como un corazón latiendo. Era la vid madre, y no parecía de este mundo. Al pie de la vid, tallado directamente en la roca, había un estanque poco profundo lleno del mismo líquido que Leo había bebido, el vino de la visión lúcida, que emanaba de las raíces de la planta como si fuera su savia. La cámara del espejo, susurró Anselmo a su lado. El vino es el espejo, mira con valentía. Los efectos de la bebida comenzaron a apoderarse de Leo con una fuerza brutal. El mundo a su alrededor se desdibujó, los contornos se volvieron líquidos. Las paredes de la caverna parecieron respirar. Los racimos de uvas luminosas parpadeaban al unísono, como si estuvieran comunicándose. Pero fue cuando miró la superficie del estanque de vino cuando la visión lo golpeó. Su reflejo no era el suyo. Era él, pero demacrado, con los ojos hundidos y llenos de un pánico primordial. Y detrás de ese reflejo, vio una escena que le heló la sangre. Vio a Clara. No la Clara alegre que recordaba, sino una figura pálida y demacrada, arrodillada ante la vid madre, con los brazos extendidos como en súplica. Sus ojos estaban vacíos, ciegos, pero su boca se movía, formando una palabra una y otra vez. ¡Huye! La visión se desvaneció, reemplazada por otra. Vio la finca desde arriba, pero no era la finca que conocía. El suelo estaba cubierto de una niebla negra y movediza, y de ella surgían formas humanoides retorcidas, sombras de los acólitos, arrastrándose hacia la vid madre para ofrecerle algo que no podía distinguir. Sintió una presencia antigua y hambrienta, una conciencia no humana, que emanaba de la vid una inteligencia vegetal, que se alimentaba no de agua y sol, sino de las visiones de los miedos de la misma locura de aquellos que bebían su esencia. El horror fue tan abrumador que Leo quiso gritar, pero no le salió sonido. Quiso correr, pero sus pies estaban arraigados al suelo de piedra. El vino no solo le mostraba imágenes, le estaba transmitiendo emociones puras. El éxtasis de los acólitos que se perdían en sus paraísos privados era tan real como la desesperación de aquellos como Clara que habían visto el horrible trasfondo de su realidad. Era una droga que te mostraba el cielo y el infierno, y te obligaba a aceptar ambos como caras de la misma moneda. Cuando la oleada de visiones comenzó a ceder, Leo se encontró de rodillas, jadeando, con el rostro bañado en lágrimas que no recordaba haber derramado. Miró a su alrededor. Los otros acólitos estaban en diversos estados de trance, algunos en paz beatífica, otros retorciéndose en silencio. El prior Anselmo lo observaba desde la distancia, y por primera vez, Leo creyó ver una sonrisa genuina en sus labios, una sonrisa de triunfo. «Has visto», dijo el prior, y su voz resonó no solo en la cámara, sino dentro del cráneo de Leo. «Ahora eres uno de los nuestros. Has mirado al espejo. Y el espejo, querido Leo, nunca te soltará». Leo se dio cuenta, con un frío que le partía el alma, de que Clara tenía razón. No era una prisión de piedra, sino una prisión de la mente. Había bebido del vino, y ahora una parte de esa verdad horrible y reveladora vivía para siempre dentro de él. Encontrar a Clara ya no era solo una misión. Era una necesidad desesperada, la única cuerda a la que aferrarse antes de que la locura lúcida que ofrecía Eleusis lo consumiera por completo. La visión lúcida era una maldición, y él acababa de ser infectado con ella. Los días siguientes al ritual se convirtieron para Leo en un largo y gris crepúsculo. El mundo exterior,
El mundo del sol y los sonidos cotidianos parecía plano, falso, como un decorado pintado sobre un telón. La verdadera realidad, la que había vislumbrado en la cámara del espejo, era aquella oscuridad vibrante, la vid madre pulsante y la presencia hambrienta que emanaba de ella. La visión lúcida no se desvanecía como una borrachera. Se instalaba en la mente, un parásito de la percepción que distorsionaba los sentidos. Ahora entendía la mirada de los acólitos. No era paz, era resignación. Era la mirada de quienes han visto el andamiaje del mundo y deben aprender a vivir con ese conocimiento insoportable. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro demacrado de Clara, su boca formando esa muda advertencia. Huye, pero huir ya no era una opción. No solo porque estaba vigilado, sino porque una parte de él, envenenada por el vino, necesitaba respuestas. ¿Qué le había pasado a su hermana? ¿Era solo una prisionera o se había convertido en algo más? El prior Anselmo, satisfecho con la iniciación de Leo, relajó ligeramente la vigilancia. Ahora era un hermano, un recipiente que había probado la savia de la verdad. Leo aprovechó esta falsa confianza para profundizar en su búsqueda. Ya no buscaba una puerta física, sino un patrón, un descuido en la rutina de la hermandad. Fue entonces cuando comenzó a notar los movimientos nocturnos. Cerca de la hora del amanecer, cuando el sueño era más profundo, un grupo selecto de acólitos, siempre liderados por Silas, se deslizaba desde el edificio principal hacia los viñedos no en dirección a la cámara del espejo, sino hacia una zona más antigua y descuidada de la finca donde las vides silvestres se enredaban con la maleza, formando muros impenetrables. Una noche, decidido a seguirlos, Leo esperó en la sombra de un arco de piedra. Su cuerpo aún sentía los efectos residuales del vino. Sus sentidos, aguzados de forma antinatural, captaban el más mínimo crujido, el más leve susurro del viento. Cuando el grupo de Silas pasó como una procesión de fantasmas, Leo se deslizó detrás, moviéndose con la cautela de un lobo. Lo guiaron a través del laberinto de vides hasta una estructura que había pasado desapercibida, camuflada por la vegetación. Una pequeña capilla de piedra en ruinas, semiderruida y consumida por la hiedra. No tenía puertas, solo un arco vacío que se abría a una oscuridad aún más densa. Los acólitos entraron uno a uno. Leo esperó unos minutos, conteniendo la respiración, antes de asomarse. El interior no era una capilla, sino un pozo. Una escalera de caracol, aún más estrecha y precaria que la de la cámara del espejo, se hundía en la tierra. Un olor diferente subía de allí, no a fermentación, sino a algo rancio, a polvo viejo y a una dulzura enfermiza, como la de la fruta podrida. Era el olor de la decadencia, no el de la fermentación activa. Descender por aquella escalera fue como bajar a una tumba. El aire se enrareció y el silencio se volvió absoluto, tan pesado que oprimía los tímpanos. Al fondo, una luz tenue y titilante, la de unas pocas velas, iluminaba una escena que le heló la sangre. Era una cripta. Los muros estaban forrados de nichos, y en cada nicho yacía un cuerpo. No estaban muertos, al menos no completamente. Eran acólitos, hombres y mujeres, algunos que Leo reconocía vagamente de los rituales, sentados o recostados en posturas rígidas. Sus ojos estaban abiertos, pero no veían este mundo. Sus pupilas estaban dilatadas, negras y profundas como pozos, y un leve hilo de saliva les corría por la comisura de los labios. Sus pechos se elevaban y descendían con una lentitud aterradora. Estaban en un estado catatónico, sumidos en una visión perpetua, atrapados para siempre en el espejo de su propia mente. Silas y los otros acólitos recorrían los nichos con la rutina de unos jardineros cuidando macetas. Limpiaban los rostros inertes, les daban de beber pequeños sorbos de agua, o, Leo lo supuso con horror, de un vino más puro y concentrado, para mantenerlos anclados en su trance. Eran los soñadores, los que habían mirado demasiado hondo y no habían podido regresar. La hermandad no los abandonaba.
Los mantenía como baterías, como antenas conectadas a la verdad que tanto veneraban. Y entonces, en un nicho al fondo, la encontró. Clara. Era más pálida de lo que recordaba, casi translúcida. Su cabello, antes brillante y lleno de vida, estaba apagado y enmarañado. Llevaba la misma túnica blanca que los demás soñadores, pero en su cuello, colgando de un fino cordel de cuero, estaba el pequeño colgante en forma de trébol que Leo le había regalado para la suerte años atrás. Sus ojos, esos ojos que solían reír con tanta facilidad, estaban fijos en el vacío, mirando hacia un horror interior infinito. Su boca, sin embargo, no estaba inactiva. Movía los labios sin emitir sonido, repitiendo una y otra vez el mismo mensaje mudo que Leo había visto en su visión. Huye. Leo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Un grito se ahogó en su garganta, convertido en un gemido ahogado. Quiso correr hacia ella, sacudirla, arrancarla de ese letargo viviente. Pero en ese momento, una mano de hierro se cerró sobre su hombro. Era Silas. Su rostro, por una vez, no era inexpresivo. Había en él una sombra de lástima, o tal vez solo de fastidio. Ella eligió quedarse, dijo Silas, su voz un rumor grave en el silencio sepulcral. La visión era demasiado bella, o demasiado terrible, para abandonarla. Es un honor ser un soñador. Son los que más cerca están de la vid. Alimentan la revelación con su sueño. ¿Alimentan? Logró articular Leo, con la voz quebrada por el horror. Silas no respondió. En cambio, lo condujo con firmeza fuera de la cripta. Leo no opuso resistencia. Su mente era un torbellino de angustia y rabia. La hermandad no solo enloquecía a la gente, los convertía en vegetales conscientes, en combustible para su divinidad retorcida. La revelación era un parásito, y los soñadores su cultivo. De vuelta en su habitación, Leo se derrumbó. El shock y la desesperación lo inundaron, pero en medio de la oscuridad, una determinación fría y feroz comenzó a brotar. No podía sacar a Clara de allí por la fuerza. Estaba demasiado vigilado. Y aunque lo lograra, ¿cómo despertarla de ese coma visionario? La respuesta, supo con una certeza que le heló los huesos, estaba en la propia fuente del mal, en la vid madre. Si esa cosa era una entidad consciente, si se alimentaba de las visiones de los soñadores, tal vez, solo tal vez, podía ser destruida. O, al menos, herida. Su ciencia no le servía aquí. Esto iba más allá de los hongos y las plagas. Esto era una guerra contra una inteligencia ancestral que había enraizado su locura en la tierra misma. La visión lúcida, ahora lo entendía, no era solo una maldición. También podía ser un arma. Había visto la verdadera naturaleza de Eleusis, y en esa verdad, por horrible que fuera, residía su única esperanza. Tenía que volver a la cámara del espejo, no como un acólito, sino como un soldado. Tenía que enfrentarse a la vid madre. El precio del fracaso sería terminar como Clara, un soñador atrapado en una pesadilla eterna. Pero el precio de no intentarlo era aún mayor: convertirse en otro de los jardineros de esta cosecha de almas. La próxima vez que bebiera el vino no sería para ver, sino para actuar. La decisión había echado raíces en Leo, tan profundas y retorcidas como las de la propia vid madre. Ya no era un botánico asustado, sino un hombre con una misión desesperada. El amor por su hermana se había transformado en una fría y feroz determinación. Si no podía salvarla, destruiría la prisión que la contenía. Su plan era tan simple como temerario. Durante el próximo ritual de la luna llena, en 3 noches, actuaría. La ceremonia era el único momento en el que el acceso a la cámara del espejo era masivo, y quizás la vigilancia sobre un hermano recién iniciado sería menor. No tenía un arma convencional. ¿Qué espada o cuchillo podría dañar a una entidad así? Su arma sería el fuego. Aceite de lámpara y yesca, robados de los almacenes, escondidos bajo su jergón. Esas 3 noches fueron un suplicio. Cada vez que veía a Silas, sentía que su mirada podía ver a través de sus ropas.
hasta el aceite escondido. Cada canto le parecía un cántico fúnebre para su propia alma. La visión lúcida, ahora integrada en su percepción, le jugaba malas pasadas. Las sombras se retorcían formando rostros de angustia, y el viento susurraba palabras en lenguas olvidadas. Sabía que su cordura pendía de un hilo. La noche del ritual llegó con una pesada quietud. El aire estaba inmóvil, como si el mundo contuviera la respiración. La procesión hacia la cripta subterránea fue idéntica, pero esta vez Leo caminaba con un propósito oculto bajo su capucha. La copa de plata pasó de mano en mano. Cuando le llegó su turno, bebió. No era resignación, sino un acto de guerra. El vino, espeso y metálico, bajó por su garganta como una serpiente de fuego, desatando de inmediato el torbellino de percepciones. Al descender, la cámara del espejo se reveló de nuevo, más vibrante y aterradora que nunca. La vid madre pulsaba con una luz morada intensa, casi violenta. Sus racimos internos latían con furia, como si anticipara una amenaza. Leo sintió, no solo con los ojos, sino con todo su ser, la atención de la entidad. Era una conciencia vasta, antigua y hambrienta. Una mente vegetal que se alimentaba del caos emocional de sus devoradores. Mientras los acólitos caían en sus trances, Leo se mantuvo en la periferia, forcejando por controlar las visiones. Esta vez, no vio a Clara. Vio la finca marchitarse, las vides secarse y convertirse en polvo, y la vid madre retorcerse y ennegrecerse, gritando con una voz que era el crujir de 1000 ramas quebradas. Era una premonición, una esperanza. Con el corazón martilleándole en el pecho, se deslizó entre las sombras danzantes. Los acólitos estaban perdidos en sus mundos interiores. El prior Anselmo, de pie frente al estanque de vino, tenía los ojos cerrados, absorto en una revelación personal. Era el momento. Se arrodilló junto a la base del monstruoso tronco, donde las raíces más gruesas emergían de la roca como garras petrificadas. Con manos temblorosas, sacó el frasco de aceite y lo vertió sobre las raíces y la parte inferior del tronco. El líquido grasiento se extendió, brillando débilmente a la luz fantasmagórica de las uvas. Pero entonces, una mano se cerró sobre su muñeca con fuerza de tenaza. Era Anselmo. Sus ojos ya no estaban cerrados. Lo miraban con una furia y una decepción infinitas. Pensé que eras un buscador de la verdad, Leo, no un vándalo. La vid es sagrada. Es la fuente. Leo, impulsado por la desesperación y el vino que ardía en sus venas, se liberó de un tirón. Es la fuente de nuestra locura, gritó, y su voz resonó en la cámara, interrumpiendo el silencio de los trances. Encendió la yesca. La pequeña llama surgió, un titán de luz y calor en aquella oscuridad húmeda. Por un instante, vio el horror en los ojos de Anselmo. El prior gritó una orden, y Silas y otros acólitos, sacudidos de sus visiones, avanzaron hacia él. No hubo tiempo para pensar. Leo arrojó la yesca ardiente sobre el aceite. El fuego no estalló, se deslizó. Serpientes de llamas azules y naranjas treparon por las raíces y el tronco de la vid madre con una velocidad sobrenatural. La reacción fue inmediata y aterradora. La vid no ardía como madera normal. Chilló. Un sonido agudo, desgarrador, que no provenía de ningún órgano visible, sino de la misma esencia de la planta, llenó la cámara. Los racimos de uvas luminosas estallaron como globos oculares, eyectando un líquido morado y fluorescente que avivó aún más las llamas. La cámara se convirtió en un infierno. Los acólitos, despertados brutalmente de sus trances, gritaban, corrían desorientados. La entidad vegetal se retorcía en agonía, y su dolor se proyectaba como una onda psíquica que golpeaba a todos los presentes. Leo cayó de rodillas, no por el humo, sino por la oleada de angustia pura que emanaba de la vid. A través de las llamas y el caos, vio a Anselmo, de pie e inmóvil, mirando cómo su dios ardía. En sus ojos no había ya furia, solo un vacío terrible, como si su propia alma se consumiera con la vid.
Leo no esperó a ver el final. Se arrastró entre el humo y los cuerpos en pánico hacia la escalera. Al pasar junto al estanque de vino, vio que su superficie, ahora iluminada por el fuego, no reflejaba las llamas. Reflejaba el rostro de Clara. Y por un instante, fugaz y milagroso, sus ojos ya no estaban vacíos. Lo miraban a él, y en ellos no había miedo, sino una paz profunda, liberadora. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios pálidos antes de que la imagen se desvaneciera. Corrió escalera arriba, hacia la noche aire libre. A sus espaldas, la tierra temblaba y un rugido sordo, como el colapso de una catedral subterránea, anunciaba el final de la vid madre. No sabía si Clara estaba viva o muerta, si era libre o se había extinguido con la entidad que la sostenía. Pero había visto paz en sus ojos. Y en ese mundo de locura, eso era la única victoria posible. Leo huyó de Eleusis sin mirar atrás, llevando consigo no solo el recuerdo del horror, sino la visión lúcida, una cicatriz en su alma que nunca se cerraría. Había destruido el espejo, pero los fragmentos rotos siempre lo acompañarían.